amado pastor está cumpliendo la tarea de traducir para unos pastores de habla inglesa y bueno, todos saben la habilidad y fluidez con la que él hace esta tarea, así que nos regocija que él esté siendo de sostén para llevar la palabra a otros con lo que el Señor quiere darles, con aquellos que no comparten la misma lengua que nosotros, pero sí el mismo sentir. Y esa es la razón por la que un día como hoy, entonces yo estoy asumiendo la tarea de compartir la palabra, lo que me hace sentir gozoso, honrado, pero sobre todo responsable. Como decía el hermano Martín, también los que nos paramos aquí a predicar, nos sentimos nerviosos y responsables y por eso usamos pantalón ancho. En la noche de ayer, nuestra hermana Natalie, la esposa del hermano y pastor Víctor, se sintió mal. Y yo quiero que antes de empezar a orar, antes de empezar a predicar, estemos orando por ella y también por el hermano pastor y facilitador Fabián Pino, quien ha tenido también la salud muy deteriorada. No sé cuántos conocen a Nati, pero Nati es una sierva del Señor que dentro de sus cualidades muestra una gran amabilidad y a la vez un gran dominio propio, y combinar ambas virtudes es difícil y quienes la conocen lo ven en ella. Es la madre de Fernandito y de Elías también, y eso es importante que nosotros lo sepamos porque mientras nosotros remolineamos y nos gozamos, hay parte del cuerpo de Cristo que padece y nosotros estamos llamados a llorar y a orar por ellos, ¿verdad? Y el hermano Fabián Pino es alguien extraordinariamente humilde que en su forma de hablar e incluso de pararse muestra su reverencia ante Dios. Él estuvo a cargo, no sé si actualmente también lo está, ahora Fernando me puede confirmar, como coordinador del grupo de facilitadores de la sede de Chillán, y normalmente da las clases de historia, y cuando uno recibe las clases de él, siente la pasión que tuvo para estudiar y el respeto con el cual se dirige a las obras que ha hecho el Señor. Entonces les voy a pedir que se pongan en pie y vamos a orar por ellos dos. Y después yo oraré directamente por la palabra y ahí sí comenzaremos. Padre amado, bendito Dios, gracias te damos por tu amor, por tus misericordias, Señor. Gracias te damos por habernos traído hasta aquí, Señor. Gracias te damos por tu aliento de vida. Vamos ante tu presencia, Señor, depositando nuestras cargas y pidiéndote, Señor, que tú toques nuestros corazones. Pero ahora, en este momento, Señor, queremos pedirte en especial por la salud de Natalie y de Fabián, Señor. Ellos son tus siervos y tú sabes cuánto te aman, Señor. Nosotros te damos gracias por la vida que tú les has dado, Señor. Nosotros te damos gracias por las bendiciones que hemos recibido tuyas a través de ellos, Padre. Y te pedimos que tú estés confortando sus vidas ahora mismo y restaurando su salud, Señor, si es tu voluntad que así sea. Te rogamos, Padre amado, que tú estés con ellos, haciéndoles sentir tu amor y tu presencia, Señor. Que en medio de esta situación ellos puedan sentir tu cálido abrazo y que no están solos, Señor. Te rogamos también que tú pongas en nosotros la responsabilidad como miembros del cuerpo de la iglesia, Señor, de mantenernos en oración por ellos y por todos los necesitados.
Y ahora te rogamos, Padre, que tú tomes el control de mi boca en este momento, Señor, y que todo cuanto se diga en esta mañana sea para tu gloria y para nuestra edificación, Señor. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado Jesús y te damos las gracias. Amén. Gracias, Señor. Pueden sentarse, hermano. En el año 2004, hacía solo un año que yo me había graduado de la universidad. Hacía más años que se había graduado Juan, pues él es más viejo que yo. Y se estrenó la película La Pasión de Cristo. Contra los propósitos, yo creo que de cualquier cristiano que estaba en la universidad, porque yo me había quedado como profesor, se proyectó La Pasión de Cristo en el teatro universitario. Y yo la primera vez que la vi en el teatro de la universidad que había estudiado y que ahora era profesor. Cuando estaba yo viendo la película, pensaba en los dolores que Jesús había sufrido por mi causa. Y yo creo que esta película se caracterizó por mostrar de una manera muy gráfica y muy vívida la magnitud del sacrificio de Cristo. Los que la han visto probablemente ahora es innegable el traer a memoria momentos como cuando le azotan o como cuando le ponen la corona de espinas. Y probablemente de todas las escenas la más devastadora es cuando él cae cargando su cruz y se establece un paralelo entre la María, madre, ya de la edad de un hijo grande, que lo ve caer y trae a su memoria cuando lo veía caer de niño, ¿no? Y eso es importante que nosotros lo pensemos porque cuando nosotros pensamos en el sacrificio de Cristo, no es solo su sacrificio. Tenemos que pensar también en el dolor que eso causó en sus seres queridos, en este caso en su madre terrenal, o sea, la madre de Jesús, el Dios encarnado, en sus hermanos, en sus discípulos, en sus seguidores en general y en Dios Padre, ¿verdad? No podemos separarnos de ese dolor y es innegable que nosotros, si albergamos amor en nuestro corazón, nos sintamos contrictados y quebrantados en ese momento. Cuando terminó la película salimos y como yo creo que casi siempre pasa cuando se sale de un estreno en el que la película fue buena, las personas se quedan conversando, ¿verdad? Ahí fuera. Y se acercó a mí un amigo no cristiano y me dijo, cuánta tristeza. Me imagino que tú, más que yo, estés devastado, porque al ser tú cristiano te debe doler más. Y entonces yo le respondí, no se puede evitar sentir un profundo dolor y una tremenda impotencia al ver el sacrificio de un inocente por causa de aquellos que no lo merecíamos. Pero yo no estoy triste porque la historia no terminó con la cruz. Él resucitó y hoy vive. Y esa ha de ser nuestra esperanza y el ancla a la cual nosotros nos aferramos. Pero al año siguiente se estrena Las Crónicas de Narnia, El León, la Bruja y el Ropero. Y yo fui a verla. Y yo en ese momento no sabía que era de C.S. Lewis, así que la vi como una película de fantasía. Y cuando llega el momento de la
traición de Edmond. Bueno, les doy una breve sinopsis antes. Quienes no han visto las crónicas de Narnia, aborda el tema de 4 niños que en la Segunda Guerra Mundial, a través de un armario o ropero mágico, llegan a una tierra encantadora que se llama Narnia, donde los animales hablan y criaturas mitológicas existen. Pero en esta tierra reina la bruja blanca, quien ha prohibido las navidades y ha prolongado el invierno, y eso ha sumido en la desesperanza a todos los que habitan esa tierra. Así que estos 4 jóvenes se ven enfrascados en una lucha por devolver a Narnia la paz y la esperanza, pero con la ayuda de el sabio y fuerte león Aslan. De estos 4 niños, que son Peter, Susan, Lucy y Edmond, Edmond se ve atraído por lo que la bruja blanca le ofrecía y termina traicionando a sus propios hermanos. Así que la bruja blanca demanda la vida de Edmond y entra en un acuerdo que desconocemos en el momento en el que se hace con el león Aslan, y este acuerdo lleva a la muerte de Aslan. Así que, siendo bien de madrugada, llega Aslan a donde está la bruja y sus seguidores, y es muerto entregando él su vida por Edmond. Cuando yo vi esa escena, fue inevitable que pensara todo lo que ahora con vergüenza les cuento. Y yo dije, es curioso porque los tiempos esos instantáneos nos llevan a reflexiones muy profundas. Entonces pareciera que uno no puede pensar tanto en un momento, pero si usted ha tenido un accidente o se ha visto cerca de ahogarse o algo así, sabe que sí, que en fracciones pequeñas pensamos demasiado. Así que yo ahí pensé lo siguiente, digo, ahora este cabezón, por estar haciendo lo incorrecto, acaba de conseguir que el único que les podía ayudar a vencer, muere. Yo no sé qué se van a hacer. Eso fue lo que yo pensé. Estaba juzgando a Edmond y me había sumido en una profunda desesperanza en la solución de Narnia. Y yo pensé eso. Yo dije, yo no sé qué se van a hacer. Así que llega Lucy y Susan, quienes muestran un profundo amor por Aslan, y se quedan sobre su cadáver hasta que ya sale el sol y deben abandonarlo. Y cuando se van a ir, un terremoto hace que aquella mesa de piedra donde se había ofrecido el sacrificio se parta, y cuando ellas miran, ya Aslan no está. Y se les aparece, Aslan ha resucitado. Entonces yo dije, oye, esta historia me resulta conocida. Ahí fue que comprendí, después de eso busqué de quién eran las crónicas de Narnia. Pero pensé en ese momento entonces en una verdad profunda. Cuando los discípulos, cuando los seguidores de Cristo lo vivieron, ellos no conocían la historia. Ellos, en una medida mucho mayor que la mía, se preguntaron, ¿y ahora qué vamos a hacer sin el único que puede ayudarnos? El cristianismo se basa en la respuesta afirmativa a la siguiente pregunta: ¿la resurrección de Cristo sucedió o no? Si no podemos responder afirmativamente a esta pregunta, entonces no importa el resto de nuestras inquietudes, no importa las dudas que tenemos acerca de cómo fue la creación y la duración de aquellos días, no importa lo que pensamos acerca de la ubicación del jardín del Edén, no importa las explicaciones que intentamos darnos acerca del arca de Noé y la recuperación posterior al diluvio. Tampoco importa
lo que pensamos acerca de la vivencia de Jonás en el gran pez. Si Jesús no hubiese resucitado, ninguna de esas cosas importaría en lo absoluto. Pablo alerta en 1 Corintios capítulo 15 del verso 16 al 19 y nos dice: porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si solo por los beneficios que recibimos en esta vida terrenal nosotros esperamos en Cristo, somos dignos de lástima. Los bandidos que están al frente de muchos gobiernos, entonces son los que tienen la razón. Ellos están viviendo para sus deleites y nosotros entonces somos unos tontos. Pero si Jesús resucitó y resucitó, todo cambia. Dado que sí hubo resurrección, entonces todo lo demás es posible. Lázaro fue resucitado de los muertos. Los milagros de sanación ocurrieron tal como se relata en la Biblia. Los pecados de muchos fueron perdonados y el cielo es una realidad. El impacto de este hecho es tal que nos otorga lo que Pablo llama en el capítulo 2 de Tito, en los versos del 11 al 14, y resumo, una esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La resurrección de Cristo es la prueba principal de la divinidad de Jesús y el golpe más contundente a la lógica del ateísmo. Este hecho ofrece una sólida esperanza y sentido de vida que el ateísmo no puede proporcionar frente al problema del mal y de la muerte. Mientras que el ateísmo conduce al hombre a una tumba sin esperanza, la resurrección de Cristo abre la puerta a una nueva dimensión, más allá de la muerte terrenal, ofreciendo así una promesa de justicia y restauración definitiva. Este evento histórico tiene evidencias sólidas como la muerte de Jesús, su sepultura, la tumba vacía, los testimonios oculares de quienes lo vieron resucitado y además es innegable la información radical de los primeros discípulos que pasaron de estar desanimados tras la crucifixión a convertirse en valientes predicadores, incluso enfrentando persecución, tortura y muerte. Aquellos 11 discípulos, todos enfrentaron persecución, todos enfrentaron tortura y todos, salvo Juan, murieron en martirio por Cristo. Y Juan vivió para Cristo. Por tanto, la resurrección para nosotros, hermanos, es la consumación de la obra redentora de Jesús y la base racional y experiencial de la fe cristiana. Tiene esta certeza que transforma vidas y ofrece esperanza incluso frente a la muerte. Por lo que esta esperanza plantada en nuestros corazones se ha de convertir en una continua fuente de vida, porque de otra manera no podremos experimentar lo que Jesús en su resurrección ganó para nosotros. Nos vamos a dar entonces a la tarea
en este mensaje de intentar nosotros validar esta hipótesis del impacto de la resurrección de Cristo. Y vamos a ir entonces a Lucas, capítulo 16, y estaremos leyendo solamente los primeros 8 versículos. Perdón, ¿dije Lucas o dije Marcos? No. Marcos 16, perdón. Marcos 16, amén. Y dice así: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro. Ya salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca. Y se espantaron, mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. La resurrección de Cristo es relatada en los 4 evangelios. Se encuentra en el capítulo 16 de Marcos, en el capítulo 28 de Mateo, en el capítulo 24 de Lucas y en los capítulos 20 y 21 de Juan. Lo he dicho en ese orden porque precisamente ese fue el orden cronológico en el cual fueron escritos los evangelios. Y ellos se espaciaron entre sí alrededor de unos 10 años de uno al otro, siendo el de Marcos el primero, y aproximadamente en el año 70 después de Cristo, es decir, cuando habían sucedido aproximadamente 35 años después de lo que allí se estaba relatando. Lo curioso es que en todos los evangelios se narran hechos que todas las verdades esenciales están respaldadas en ellos, y sin embargo hay algunas diferencias sutiles. Y esa es la primera muestra de veracidad de la historia que está siendo relatada. Porque aun cuando quienes lo escribían tuvieron acceso a los evangelios ya escritos, su intención no era relatar una historia siguiendo un mismo hilo conductor, sino relatar los hechos que ellos habían visto o los que habían comprobado por las fuentes que habían consultado, en dependencia de quién fuera el autor, en este caso, del Evangelio, ¿verdad? Así que, contrario a lo que las personas pueden pensar, la Biblia se muestra tal cual es y no buscaba el propósito de engañar a nadie, sino de decir las verdades, aun cuando éstas tal vez hasta ni eran lo que el hombre hubiese en su artimaña ideado. Eso nos lleva a otros hechos, y es que todos coinciden, los 4 evangelios, a que los primeros que vieron a Jesús resucitado fueron las mujeres. La primera que vio
al Cristo resucitado fue María Magdalena. Y en los tiempos bíblicos, las mujeres y su testimonio eran equivalentes al testimonio de los esclavos. Esa era la costumbre de la época. Entonces no hubiese sido inteligente que una mente engañadora hubiese decidido, yo quiero respaldar una historia y voy a usar primeramente un testimonio que no me va a servir. Es como si estuviéramos en un juicio y el abogado llama de primero a ofrecer testimonio a alguien que sabe que no va a causar ningún impacto en el jurado. Eso sería ir en contra del efecto halo, ¿verdad, Luz? En psicología, ¿no? Que nos enseña que los primeros y los últimos encuentros causan más impacto en nuestra mente. Lo que sucede es que esa fue la realidad. Así que a quien le diga por ahí que la Biblia es un libro que discrimina a las mujeres, diga no, al contrario. La Biblia es un libro que reivindica a las mujeres. Las muestra tal cual son en la relación con Dios. Fue escrita en una época en la que realmente se discriminaba a las mujeres, sí, pero en toda la Biblia vemos las muestras de amor de Dios para con la mujer, el servicio de ella, y también nos insta durante toda la Biblia a los hombres a amar a las mujeres. Entonces, si usted está en presencia de alguna defensa feminista que ataca la Biblia, dígale que no, que la Biblia honra a la mujer tal y como Dios quiere que sea la mujer. Como son tantos los capítulos que incluyen incluso el primer capítulo, los versos del 3 al 12 del libro de los Hechos, y el capítulo 15 de Primera de Corintios, la carta de Pablo a los Corintios. En sus 8 primeros versículos, nosotros lo que vamos a hacer es tratar de recorrer cronológicamente las apariciones que tuvo Jesús después de haber resucitado e intentemos extraer algunas verdades de esas apariciones. Les pido disculpas o les ofrezco mis disculpas entonces porque por razones de brevedad, yo en muchas ocasiones lo que voy a hacer es leer una versión condensada o abreviada de todo el pasaje que dice la Biblia, ¿no? Y en otras ocasiones incluso lo que voy a decir es el tema y les voy a dar la cita así para que ustedes después puedan consultarlo. Así que los que tengan papel y lápiz, anotan la cita y después pueden consultarla. La primera aparición es a María Magdalena y otras mujeres y tal como leímos, se encuentran la tumba vacía y reciben el anuncio de resurrección. Si destacamos algunos elementos que están en este relato en los diferentes evangelios, el primero está aquí en Marcos. Dice, cuando pasó el día de reposo, se refiere a después de las 6 de la tarde del día sábado. Compraron especies aromáticas para ir a ungirle y muy de mañana, el domingo, fueron al sepulcro. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero la vieron removida. Y esto se encuentra, como leímos ya, en Marcos 16, del 1 al 4. Y veamos algunos elementos aquí importantes. Lo primero es, ¿cómo es un día sábado en el que el viernes anterior ha muerto el maestro? El sábado era el día de reposo. Ese día había comenzado en las 6 de la tarde del viernes, la noche anterior, porque para los judíos así era como se contaban los días. Y esa es la razón por la que ellos habían pedido que fueran quebradas las piernas de los que todavía estaban en la cruz para que diera tiempo a que murieran y poderlos bajar antes
de que llegara el día de reposo, porque si no, no podían trabajar, o sea, no podían ni siquiera hacer este hecho de bajarlo. Y es lo que permite que se dé cumplimiento a aquella palabra de que sus huesos no serían quebrados porque ya Jesús estaba muerto, ¿no? Entonces recuerdan que ahí el soldado le introduce la lanza y se ve salir sangre juntamente con agua. Todos vieron que Jesús estaba muerto y lo llevan a enterrar, en este caso, José de Arimatea, y después se une Nicodemo. Y las mujeres le siguen, ¿no? Para ver dónde van a llevar al maestro. Así que ellas tenían conocimiento de dónde había sido enterrado, pero ahora enfrentan una noche del viernes y un sábado en el que ni siquiera se podía trabajar, con la tristeza de que el maestro había muerto. Y yo no sé cuántas veces ustedes se han refugiado en el trabajo, pero muchas veces yo lo hago. Muchas veces estoy triste por algo y digo, para ni siquiera pensar, me mantengo ocupado, ¿verdad? Pero ese era el día de reposo, así que tenían tiempo de reflexionar. Yo me imagino cuán largas se hicieron esas 24 horas en todos los seguidores de Cristo, ¿verdad? Pero cuando terminaron esas 24 horas, estas mujeres tenían un propósito, así que fueron directamente a comprar especies aromáticas porque querían honrarle, al menos untándole ungüentos y especies aromáticas a lo que ellas pensaban encontrar, que era el cadáver, ¿verdad? Después de esto, debemos decir que su propósito era tan fuerte que ellas no encontraron justificaciones, y se nos relata de dos formas bien simples ahí. Temprano en la mañana se levantaron y se dispusieron a ir. En algunos evangelios dicen muy temprano y otras dicen recién había salido el sol. Lo cierto es que nos hace ver que su propósito era firme, incluso cuando no tenían idea de cómo poder quitar la piedra o la gran piedra que tapaba la tumba. Estas mujeres no habían encontrado una justificación para dejar de acercarse a Cristo. En ocasiones nosotros encontramos justificaciones para no venir a la iglesia los domingos. Uy, tengo un frío, no voy a salir de la colcha. O me duele el dedo gordo del pie izquierdo. Si fuera el dedo gordo del pie derecho, a lo mejor iba, pero no. Pero estas mujeres no tenían idea de cómo resolver algo que humanamente ellas no podían resolver y aún así fueron. Y ahí comienzan las sorpresas porque dice que cuando levantaron la vista vieron que la piedra había sido removida. Se nos dice en el relato de Mateo, en el capítulo 28 del 2 al 4, un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra. Y de miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Y esta es la explicación que se nos da al hecho de que la piedra esté removida. Y eso nos lleva a una reflexión. Claro, tenían que remover la piedra para que Cristo pudiera salir. ¿Cuántos creen eso? Si Cristo pudo resucitar, ¿qué importaba la piedra? Después, como vamos a ver en algunos de los hechos, los discípulos estaban en un casón cerrado, con todas las puertas cerradas, y se les apareció en medio de todos. Es decir, no sabemos cómo fue, pero al parecer tras la resurrección ya, ahora sí el Salvador se destapó con los milagros, Él hace como quiere, ¿no? Hubiera atravesado la piedra, si hubiese pulverizado la piedra. En fin, pero aquí dice que un ángel la removió. Entonces, como siempre les digo, nada de lo que está escrito en la Biblia es por gusto. La Biblia tenía que ser removida, no para que Cristo saliera, sino para que las mujeres, después Pedro y Juan, y nosotros sigamos entrando a comprobar que la tumba está vacía. Y en el pasaje de Lucas nos encontramos con este comentario por parte del ángel a las mujeres. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha
resucitado. Y en ocasiones, desgraciadamente, hermanos, nosotros vivimos así. Vivimos una fe devota, pero que pretende confiar en buscar entre los muertos al que vive. Si nosotros queremos disfrutar de los regalos de la resurrección, entonces tenemos que vivir cada día sabiendo que Él vive. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras que habían sido dichas en Lucas 9:22, Marcos 8:31 y Mateo 16:21. Ahora cobraba sentido algo que ya Él les había dicho, pero que ellos no habían creído. Ahora cobraba sentido la exhortación del ángel cuando le dice a las mujeres y nos dice a nosotros: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Y ese es el texto base de este mensaje. La segunda aparición se dio a María Magdalena, pero ahora no de la tumba vacía, sino de ver a Cristo directamente, que al principio no es reconocido por María. Y se nos relata así: entonces ellas salieron del sepulcro con temor y gran gozo. Fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban, Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Ayer tuvimos un precioso tiempo de ayuno y oración aquí en la iglesia y yo llegué, no voy a decir unos minutos, fue tarde. Y cuando llegué ya había varias hermanas así que estaban quebrantadas y yo que venía rumiando estas ideas desde hace días, me quedé pensando así en el amor que ustedes las mujeres tienen más facilidad para mostrar que nosotros, y creo que tiene las bases en que fueron preparadas para ser madre, ¿no? Cuando Samuelito se caía más chico o cuando le dan una patadora en las competencias, yo me quedo normal y le digo: no pasó nada, sigue. Incluso a veces está la sangre y los referee me dicen: no puedes seguir con sangre. Digo, sí, no, tiene que limpiarlo. Bueno. Y el Eni está desde las gradas que me quiere comer. Después cuando regreso me dice: es diferente. Ustedes lo llevan en el vientre, ¿verdad? Entonces yo creo que está en eso. Lo cierto es que estas mujeres ahora salen con una mezcla de sentimientos. Salen espantadas, salen con temor, pero dice, y un gran gozo. Entonces, tenemos que tratar de dilucidar esta mezcla comprensible de sentimientos. Ellas tenían temor porque lo que había acontecido podía representar que si hubieran robado al maestro, ellas no querían que pasara eso con su cuerpo. Pero sabían que eso iba a tener problemas con el Sanedrín y probablemente hasta con los romanos, porque había sido puesta una guardia de seguridad romana allí. Así que por eso es que en el relato de Marcos dice que no se lo decían a nadie. Y ese no se lo decían a nadie, no es que incumplieron con el mandato de ir a avisarle a los discípulos, sino que de camino no se lo decían a nadie. Ellas sí fueron a avisarle a los discípulos, pero no sabían en quién confiar por el camino. Pero albergaban una esperanza, un gran gozo. ¿Y si es que resucitó? Porque eso es lo que nos ha dicho el ángel. Y ahora lo ven y lo que hacen es
abrazar sus pies. O sea, se postran y abrazan sus pies. Y eso nos lleva a la memoria, fíjense que aquí habían dos Marías, a lo que otra María había hecho, la María de Betania, ¿verdad? Había lavado los pies de Jesús en un perfume y había enjugado con sus lágrimas y su pelo sus pies. Así que cuando David remolineaba para hacerse más vil ante Jehová, ahora estas mujeres no temían hacerse vil ante su maestro, ante su Salvador. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Entonces se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Al ser evidente la confusión de María, Jesús le dijo: María. Volviéndose ella dijo: Raboní, que quiere decir maestro. Y así es como se nos narra en Juan. Aun cuando estamos confundidos, la voz y la presencia de Jesús nos recuerda quién es Él para nosotros. En contraste con la actitud de las mujeres, se nos presenta la conducta reprobada de los soldados en el relato de Mateo. Mientras ellas iban, los guardias avisaron a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido, y yo añadiría tal y como habían acontecido, quienes dieron mucho dinero a los soldados diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Si era roto el sello de una guardia romana, quien lo había roto pagaba con la vida, y la guardia romana también. Así que estos soldados tenían miedo, ellos estaban condenados a muerte y fueron a decir la verdad. Esto fue lo que aconteció, no pudimos hacer nada, era un ángel. Pero ahora los que habían llevado a Cristo hasta la cruz siguen preparando artimañas y le dicen: no, mira, toma todo este dinero y lo que tienes que decir es que vinieron los discípulos y que se lo robaron y tú estabas dormido. Y ellos le dicen: pero si digo eso, con más razón me van a matar, me quedé dormido en la guardia. No tengas miedo, nosotros hablamos por detrás y los vamos a salvar. Nosotros vamos a decir que lo que pasó en realidad, pero que eso es una realidad que políticamente es inaceptable, que no la podemos confesar ahora. Es una verdad que hace el juego del enemigo. No sé si ustedes han escuchado eso alguna vez. Y estos optan por la mentira. Y es lamentable. Aún algunos que fueron testigos de la resurrección de Cristo fueron condenados. Porque estos en este caso prefirieron el dinero antes la verdad que les podría hacer libre. Prefirieron el resguardo que podían tener en aquellos hombres de maldad antes que ser salvos por un hombre que había venido a morir por ellos siendo Dios. El tercer punto acontece ese mismo día. Jesús se aparece a dos seguidores en el camino de Maús, quienes no le reconocen hasta que parte el pan con ellos. Y los hechos se nos narran así. Dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Hablaban entre sí de todas aquellas cosas y Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados, porque no le conociesen, para que no le conociesen, y él se acercó y les dijo:
¿qué pláticas son esas? ¿Y por qué estáis tristes? A lo que respondieron, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Quiere decir que cuando nosotros estamos sumidos en la desesperanza y en la tristeza, no somos capaces de ver la esperanza que nos ofrece Jesús, aun cuando se nos pone delante. Pero si nosotros continuamos con Él, a pesar de eso, Él se nos va a manifestar. Y note usted lo que ellos le dicen, oye, tú eres el único forastero entonces que no has sabido de lo que ha acontecido. Es decir, en cubano era una noticia sonada. Era algo que todo el mundo había escuchado, era algo de lo que todo el mundo hablaba. ¿Y de qué hablaba todo el mundo? De Jesús Nazareno, que fue varón profeta y poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y de cómo le entregaron los principales sacerdotes y maestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y hoy es ya el tercer día, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros que fueron al sepulcro y no hallaron su cuerpo. Además, fueron algunos de nosotros y tampoco le vieron. Así se nos narra en Lucas 24. Es decir, que ellos le estaban diciendo todo lo que había humanamente acontecido y le declaran incluso que tenían una esperanza viva, pero hoy es ya el tercer día y no creemos, aun cuando las mujeres están diciendo que fueron y vieron la tumba vacía, y aun cuando Pedro y Juan también fueron y también encontraron la tumba vacía. Pero no creemos todavía. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo. Lo partió y les dijo, entonces le fueron abiertos los ojos y les reconocieron y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Como muestra de convicción profunda e interior de que en aquel que les acompañaba durante el camino había algo más que lo que hay en un hombre común. ¿No arde en nosotros el corazón cuando leemos las verdades acerca de Cristo? Entonces, ¿por qué no creemos? En la Biblia se destaca que Pedro recibe una aparición especial de Jesús. Esto se dice en Lucas 24:34, pero no se relata cómo fueron esos hechos. Y además después se reafirma en 1 Corintios 15:5. Así que el quinto punto es cuando Jesús se aparece a los 11 discípulos que están reunidos en Jerusalén. Y los hechos se dan de la siguiente forma. Cuando llegó la noche de aquel día, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron. Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y aquí hay varias verdades que debemos hacer notar. Lo primero es, ¿cómo estaban ellos? Encerrados. ¿Y por qué estaban encerrados?
por miedo. Así que esa idea de que en ellos había un espíritu revolucionario e insurgente de irse a robar al maestro de la tumba, queda totalmente desterrada. Ellos confiesan en sus testimonios que lo que estaban era huyendo como ratas. Ellos estaban escondidos, ellos sabían que las cosas iban a peor y que su vida estaba en riesgo. Pero nuestro Dios es un Dios de segundas oportunidades y aún allí les fue a buscar. Y aún allí tiene la deferencia de mostrarle, mira, aquí están mis manos y mi costado. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Aún Jesús despidiéndose para ir a sentarse a la diestra del Padre, estaba preocupado por ellos y le está diciendo, no quedarán solos, quedaos, esperad a ser investidos. Jesús se aparece nuevamente a los discípulos una semana después. Ahora esta vez está Tomás presente. Y se nos narra así. Pero Tomás no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Tardo, insensato, incrédulo, que está dispuesto por su incredulidad, incluso a meter el dedo en la llaga. Así ha quedado para la posteridad este pensamiento, ¿no? Cuando nosotros pensamos en alguien que produce dolor, dice, le gusta meter el dedo en la llaga. Y Jesús le dice, y Jesús le responde a Tomás. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando la puerta cerrada y se puso en medio y les dijo, pasa vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Hoy Jesús nos dice, no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás le respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Después se supone que se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, nos dice Pablo en 1 Corintios 15:6. Y este es otro punto irrefutable de la verdad de la resurrección. Imagínense que usted está en un juicio y está como abogado defensor defendiendo que Cristo sí resucitó. Y trae a María Magdalena, trae a Pedro, trae a los 2 seguidores que iban camino a Emaús, trae a los 11. Y después el fiscal dice, pero todos ellos eran seguidores, se pueden haber puesto de acuerdo. Y ahora usted dice, no, espera, tengo esta lista de otros 500 que también le vieron. Si tú quieres, te los hago entrar. Y ahí en la carta Pablo está diciendo, y algunos de ellos duermen, pero otros están vivos, así que si quieren, pregúntenle. Y decir la verdad acerca de la resurrección causaba la muerte. Es decir, no eran unos mentirosos, porque los mentirosos normalmente mienten para salvar su vida terrenal. No se miente para morir. Nadie dice una mentira
para que lo maten. Nadie dice la mentira que lo lleva a la muerte. Estos hombres estaban dispuestos a decir la verdad, aunque les costara la vida, a diferencia de los soldados. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, se nos dice en 1 Corintios 15:7, que Jacobo, el hermano de Jesús y líder de la iglesia en Jerusalén, como se nos dice en Hechos 15:13. Inicialmente, Jacobo no creía en Jesús, y eso lo podemos leer en Juan 7, versículo 5. Pero su conversión se atribuye a esta aparición. Y su conversión le llevó a ser un líder de la iglesia primitiva, y su conversión nos dejó la carta de Santiago, probablemente el alegato más firme acerca de poner por obra nuestra fe. ¿Cierto? Quiere decir que Cristo es tan Dios de segundas oportunidades que incluso en su resurrección ganó seguidores. Era el hermano y decía, ¿qué va a ser mi hermano, el Hijo de Dios? Si yo le daba cocotazo cuando era chico y no me podía hacer nada, no me alcanzaba corriendo. Pero ahora, cuando lo vio morir y resucitar, creyó. ¿Qué más necesitas tú, hermano, que saber que Él vino, murió y resucitó por ti? Porque la mayor muestra de amor no es solo que murió, sino que además nos amó tanto que resucitó para reinar y tenernos a nosotros en un lugar donde no merecíamos estar. Jesús se aparece a los discípulos en Galilea y les da la gran comisión. Los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora sí puedo confiar en ti, Jesús, decían algunos, porque ni siquiera la muerte pudo retenerte. Volviste de la muerte para cumplir tus promesas. Y si hiciste esto, que es lo más difícil que podías hacer, entonces yo creo que tú vas a estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Se apareció a los 11 y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y es importante decir esto también, porque el que no creyere está diciendo que Cristo murió por nada y resucitó por nada. Jesús se aparece junto al mar de Galilea a 7 discípulos y conversa con Pedro. Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y estaban juntos Simón Pedro, Tomás, Natanael, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Y Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada.
este era ya la tercera aparición a los discípulos. Y en la tercera aparición a los discípulos estaban perdiendo tiempo, retomando las redes y yéndose a pescar sin el maestro. Y cuando digo yéndose a pescar sin el maestro, no estoy haciendo referencia a que cómo se iban a ir a pescar con él si él no estaba a la disposición de ellos cuando ellos querían. No, lo que me refiero es que él no los había mandado a pescar peces. Él los había mandado a pescar hombres. Y dice entonces, se presentó Jesús en la playa y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y les respondieron, no. Y él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor. Y Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa y se echó al mar. Los milagros del Altísimo acompañan a Cristo tras su resurrección. Cosas mayores que esas veremos, porque Él lo prometió. Ya ellos habían vivido una primera pesca milagrosa y habían seguido al Maestro por esta pesca milagrosa. Ahora tuvieron que recordar que no hay pescas milagrosas si no escuchamos al Maestro. Y ahora están dispuestos a seguir su encomienda y dejar atrás definitivamente esas redes. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús, tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Tras su resurrección, Cristo sigue preocupado por tus necesidades. Pedro se entristeció y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando era más joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras ir. Dando a entender la muerte de cruz que tendría Pedro. Y dicho esto, añadió, sígueme. Hoy tú quieres seguir a Jesús, tenemos que tomar nuestra cruz y seguirle. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Refiriéndose a Juan. Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. No busques justificaciones ni condiciones para servir a Jesús. Si has escuchado su llamado, síguele sin importar el resto. Tras varias apariciones durante 40 días, Jesús entonces asciende al cielo. Y esta sería la última aparición consecutiva que en ese tiempo se dio. Y se nos narra así, y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Cuando tenemos un encuentro con el Cristo resucitado y hemos recibido su bendición, el gozo no se aparta de nosotros ni la alabanza de nuestros labios.
Por último, como a un abortivo, Jesús se le aparece a Saulo, quien pasa a ser Pablo. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, pide cartas para ir a Damasco en busca de cristianos. Mas yendo por el camino, aconteció que repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Y él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? En aquellos tiempos la verdad costaba. Y algunos que creían que lo hacían por el celo a la ley, estaban dispuestos a que aquellos seguidores de Cristo fueran apedreados. Y uno destacado, prominente, era Saulo. Y ahora va y pide autorización. Eso se nos narra en Hechos en el capítulo 9. Voy a ir a Damasco y si me encuentro uno de esos seguidores, ¿lo traigo para acá o como le sucedió a Esteban? Pero llegando a Damasco, Saulo tuvo un encuentro al cual no se puede resistir. Si tienes un encuentro con el Cristo resucitado, no tomes una resolución diferente a la de Pablo y di: ¿qué quieres que yo haga, Señor? Su resurrección ratifica la fe, asegura el perdón, da vida eterna y le glorifica como nuestro Señor y nuestro Salvador. Jesús es las primicias de los que durmieron, venció a la muerte y nos ofrece la vida eterna. Sabiendo que habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir y la muerte no tiene dominio sobre él. Y ahora está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. Jesucristo basta. Dios aceptó su sacrificio perfecto. No es la resurrección en sí el pago, sino la prueba de que la muerte de Cristo fue eficaz y completa para justificar a los creyentes. Jesús, habiéndose ofrecido una sola vez en sacrificio por los pecados, resucitó de entre los muertos y está a la diestra del Padre. Y es importante que usted sepa que está sentado, y eso quiere decir que ya no necesita hacer nada más para nuestra redención. Creer en Jesús, su vida, muerte y resurrección, nos da vida eterna. Al aceptar a Cristo como Salvador, somos perdonados y sellados con el Espíritu Santo. Jesús es el único camino a Dios, la verdad y la vida, y en ningún otro hay salvación. La resurrección de Jesús es la prueba de que seremos vivificados y de nuestra propia resurrección. Él murió y resucitó para ser Señor de todos, sea que vivamos o que muramos, pero del Señor somos. Y en el cielo con Él viviremos en las moradas que nos prepara. Traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Jesús es la resurrección y la vida. Él es suficiente para dar vida eterna. A través de su resurrección recibimos una nueva humanidad y somos preparados para vivir para siempre, porque juntamente con Él nos resucitó para que demos
andemos, en una vida nueva. Dios nos hizo renacer para una esperanza viva mediante la promesa cumplida que es la resurrección de Cristo, a quien dio gloria para que nuestra fe y esperanza sean en Él. La resurrección de Cristo debe revolucionar nuestra forma de pensar, hablar y actuar al considerar que tenemos la obligación de compartir el Evangelio con otros e impulsarles a tener una relación personal con Jesús, de buscar las cosas de arriba y de llevar frutos para Dios. La verdadera transformación de una vida en Cristo se manifiesta en nuestra manera de vivir, hablar y actuar, porque somos llamados a ser santos como Él es santo. Nuestra forma de pensar debe estar centrada en lo eterno y no en lo temporal. Debemos recordar que somos ciudadanos del cielo y vivir de acuerdo con esta realidad. Nuestra forma de hablar debe estar llena de gracia y verdad. Debemos usar nuestras palabras para edificar a otros y para compartir el Evangelio. Nuestra forma de actuar debe reflejar el carácter de Cristo. Debemos amar a los demás como Él nos amó, perdonar como Él nos perdonó y servir como Él sirvió. Así que podemos concluir, hermanos, que la resurrección de Cristo es un evento central que valida la fe cristiana, transforma la esperanza en alegría y da un profundo sentido a la experiencia humana del amor, el sacrificio, la muerte y la eternidad. Despertando en los creyentes el entendimiento que conduce a la genuina adoración, inquebrantable fidelidad y un gozo renovado para disfrutar la pasión por la supremacía de Cristo. La resurrección de Cristo no es solamente un hecho histórico, sino un hecho comprobado que da sentido a toda la doctrina cristiana, incluyendo la encarnación y la muerte de Jesús. Al vencer la muerte, Cristo asume su dominio temporal y espiritual, asegurando que el bien triunfa sobre el mal y que su reinado será eterno y universal. La resurrección es la garantía de que los creyentes no permanecen en sus pecados y que aquellos que han muerto en la fe están vivos para siempre, participando de la vida eterna de Cristo. Este acontecimiento sobrenatural transformó la realidad de su época y hoy, 20 siglos después, su compasión sigue transformando la vida de muchos en toda la tierra. Recibe, hermano, con gozo y responsabilidad los regalos de la resurrección de Cristo, que te da el perdón confirmado, la amistad confiable, la guía de la verdad eterna, una vida fructífera y la esperanza de una dicha eterna que no termina con la muerte. No vivas más como aquel que busca entre los muertos a quien has resucitado, sino permanece fiel y firme en la obra del Señor, sabiendo, y esto da título al mensaje de hoy, que la muerte no tiene la última palabra. Jesús vive. Y eso es una esperanza que transforma y da vida. Voy a pedir a Luz que pasen y puedan tener un tiempo de adoración. Yo quisiera saber si hay alguien aquí que no conoce de esta relación íntima, cálida
y directa con el Cristo resucitado. Si hay alguien que no ha disfrutado de las convicciones y los regalos de la resurrección de Cristo, todos los que estamos aquí somos cristianos, todos los que estamos aquí somos seguidores de Cristo. Amén. Entonces voy a ceder este espacio. Dios les bendiga, hermano.
Yo no sé si usted siente cuando Samuel dijo, Él vive. Yo sentí un ardor en mi corazón. Yo no sé si usted sintió lo mismo. Sabemos por todo lo que padeció. Sabemos todo el caminar que Jesús vivió para que nosotros hoy estemos aquí. Y podamos decir confiadamente, no tenemos que meter el dedo en la llaga, sino podemos decir confiadamente, Él vive. Él vive. Y como Él vive, nosotros también viviremos. Y reinaremos conjuntamente con Él. Yo quiero que otra vez volvamos a cantar esta canción. Amén. Triunfaré mañana, porque vive. Ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida más y más y más, solo por Él. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque Él vive, ya no hay inseguridades. Solo porque Él vive. Yo siento un gozo en mi corazón que no se lo puedo explicar. Gloria a Dios. Porque Él ha resucitado. Amén. Si quieren pueden tomar asiento. Y ya para terminar, queremos pasarles las informaciones de esta semana que comienza. El martes tenemos servicio de oración acá a las 8, ¿verdad? A las 8 acá, que lo dirige mi hermano Faustino. Pueden venir. Los miércoles tenemos discipulado. Los que quieren participar en el discipulado o que no saben o que no conocen, pueden escribir por el grupo de WhatsApp de la iglesia y preguntar por Mauri y preguntar por Edgar, que son los encargados y dirigen la área de discipulado. Los miércoles también tenemos matutinos, ¿verdad? Con las mujeres que está encargada. Amén. Aleluya. Son matutinos, son de bendición. Yo nunca he entrado. Amén, aleluya. Qué bueno. Gloria a Dios. Esos son los miércoles. Los miércoles ellos se conectan ¿a qué hora? 6 de la mañana. A las 6 de la mañana. Ellos pasan un enlace por el grupo de WhatsApp y son de bendición. Los jueves tenemos IDC, los invitamos también a las IDC que participen. Douglas, gracias a Dios por la vida de Douglas. Él siempre pasa la información temprano para que la gente se organice. Las IDC están en varias comunas de Santiago. En la comuna que usted se le sea más cerca, usted puede participar o ir. Y si no tiene tiempo, se puede meter en la online que se cargan Martín y Angélica. Va a ser de bendición para sus vidas. Ahorita estamos escudriñando, estamos aprendiendo, estamos investigando del libro de Marcos, que es uno de los primeros libros de la cronología, como lo dijo aquí el profe. Amén. Amén. Aleluya. Ah, papi. Y bueno, hermanos, el Señor les bendiga, el Señor les guarde, que en el nombre de Jesús podamos tener una semana de bendición. Amén. El Señor les bendiga. Amén.